Bien, hermano, vamos a nuestro quinto estudio que hemos titulado El cristiano y la depresión. El sermón de esta noche es Enfrentando los problemas bíblicamente, parte 3. En los estudios anteriores que hemos dado con respecto a enfrentar los problemas bíblicamente, hemos visto cómo nuestra forma de pensar afecta nuestra forma de actuar y cómo nuestra forma de actuar afecta nuestros sentimientos. Y hemos dicho que nuestras acciones deben ser movidas no por nuestro sentimiento ni por nuestro temperamento, sino por una forma de pensar correcta. Y de ahí que es tan importante que nosotros pensemos correctamente. Nuestra forma de pensar determina nuestra forma de actuar, y nuestra forma de actuar determina nuestra forma de sentir. Entonces, hermanos, ¿dónde está la base de nuestro sentimiento? En nuestra forma de pensar. La manera de pensar de una persona tiene mucho que ver con lo que dicha persona hace y con el modo como se siente. Y es por esa razón que la Escritura hace un énfasis tan marcado en el cuidado que debemos tener con nuestra mente. El creyente tiene que ser meticuloso en las cosas que permite que penetren en su mente, porque esa información va a afectar su modo de pensar, y ese modo de pensar va a afectar su actuar, y ese actuar va a afectar sus sentimientos. Por eso dice la Biblia en el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado en exponernos tan fácilmente al consejo del mundo que nos viene, por ejemplo, a través de los medios de comunicación, a través del periódico, a través de la televisión, a través de la radio. ¿Es incorrecto y pecaminoso leer periódico? Por supuesto que no. ¿Es incorrecto y pecaminoso ver televisión per se? Por supuesto que no. Pero usted sabe muy bien cuando a través de esos medios de comunicación en su mente está entrando información negativa, el consejo del malo. Y dice la Escritura, ese individuo no va a ser feliz, no va a ser bienaventurado, porque ese consejo del malo va a afectar su proceso de pensamiento. Y su proceso de pensamiento va a afectar su acción, y su acción va a afectar sus emociones y sus sentimientos. Hermanos, cuidado con lo que permitimos que penetre en nuestra mente. Y no solo eso, debemos también introducir pensamientos correctos a través de la palabra de Dios, porque un pensar correcto nos va a llevar a actuar correctamente. Y decíamos el domingo pasado que lo primero que teníamos que tener para enfrentar bíblicamente un problema era una forma de pensar correcta respecto al yo. Debemos recordar que hemos sido creados para darle gloria a Dios y disfrutar de Él por siempre. No estamos aquí para ser felices, estamos aquí para darle gloria a Dios. Y decíamos, hermanos, que cuando nosotros vivimos centrados en nosotros mismos, para nosotros mismos, pensando siempre en nuestros problemas, en nuestras angustias, en nuestras carencias, en nuestros temores, seremos personas depresivas. Hermano, ¿tú sabes por qué tú eres una persona depresiva? Porque te amas demasiado a ti mismo. Estás todo el tiempo alrededor de ti mismo, pensando en ti mismo, en tus problemas, en tu familia, en tu salud, en tus angustias, en tus temores. No somos tan importantes como nosotros creemos. Estamos aquí para darle gloria a Dios y por lo tanto, ¿qué yo debo hacer? Primariamente, amar a Dios por encima de todas las cosas. Segundo, amar al prójimo. Y entonces, tercero, cuidarme a mí mismo. Yo debo cuidarme a mí mismo, no debo despreocuparme de mí mismo, pero primero está el amor a Dios y el amor al prójimo de acuerdo con la Escritura. Ahora bien, no solo es importante que nosotros pensemos correctamente con respecto a nuestro yo, y eso ya lo vimos el domingo pasado, sino que también es importante que tengamos una forma de pensar correcta acerca de nuestras necesidades. Nosotros somos seres dependientes. Nosotros necesitamos cosas para nuestra subsistencia, ya sea para nuestra subsistencia física o para nuestra subsistencia espiritual. Y cuando el hombre siente que carece de esas cosas que él necesita o que él cree que necesita, en algunos casos, esa persona puede sentirse abatida, angustiada o deprimida. De ahí que es tan importante que tengamos una forma de pensar correcta respecto a cuáles son nuestras necesidades reales y cómo nosotros podemos
satisfacer y suplir esas necesidades, y es acerca de ese tema que vamos a hablar en esta noche. Antes de entrar a hablar acerca de nuestras necesidades, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es definirlas. Definir. Cuando tú dices, yo necesito esto, o yo necesito aquello, ¿qué es realmente lo que tú quieres decir? Yo tengo la firme convicción de que una de las formas en que los cristianos mienten más comúnmente es a través de las exageraciones. Nosotros le llamamos a las cosas con un término equivocado y de esa manera un problema que es pequeño lo hacemos más grande. Entonces, cuando usted dice yo tengo una necesidad, yo necesito esto o yo necesito aquello, ¿qué es realmente lo que usted quiere decir? Déjenme darle algunas definiciones que saqué de algunos diccionarios. Necesario, dice el diccionario, que no puede dejar de ser o suceder, que es menester indispensablemente o hace falta para un fin. Eso es algo necesario. Y más adelante el mismo diccionario define necesidad. Necesidad, indispensable para la vida. Todo aquello de que uno no puede prescindir. Eso es algo necesario, según el Diccionario General Ilustrado de la Lengua Española. El diccionario EDAF define necesidad de esta manera. Todo aquello a lo cual es imposible sustraerse, faltar o resistir. O también falta de las cosas que son menester para la conservación de la vida. Oigan bien, hermanos, estas son las cosas necesarias. ¿Qué es algo necesario? Todo aquello de lo cual uno no puede prescindir. Algo que es menester para la conservación de la vida. Y cuando yo entiendo la palabra necesario o la palabra necesidad en el contexto de la definición que dan estos diccionarios, yo me doy cuenta que hay un montón de cosas a las que nosotros le llamamos necesidad que realmente no son necesidad. Cuando yo le llamo necesidad a algo que no es necesario, ¿sabe lo que va a pasar? Que si no tengo esas cosas me voy a deprimir, me voy a abatir, me voy a angustiar, porque yo creo que necesito esas cosas. Y si no las tengo, me voy a sentir mal porque carezco de ellas. Por eso, hermanos, es de suprema importancia que aprendamos a distinguir entre necesidades reales y necesidades creadas, imaginarias, inventadas. Mateo capítulo 6, versículo 31 al 32. Dice el Señor aquí, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe, conoce que tenéis necesidad de todas estas cosas. Noten, aquí hay tres elementos a los cuales Cristo le llama necesidad. ¿Cuáles son esos elementos? Cristo habla aquí de la comida, habla de la bebida y habla del vestido. Son cosas necesarias de acuerdo a lo que dice el Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué hace el mundo a partir de esas cosas que son necesarias? Nos crean necesidades que no son necesarias. Déjenme dar un ejemplo. Aquí dice que la comida es una necesidad para sostener la vida. Si usted no come, va a llegar un momento que se va a morir. Sin embargo, aquí el Señor Jesucristo no dice qué tipo de comida. Aquí el Señor Jesucristo no dice que comer filete es una necesidad. Aquí Cristo no dice que comer en un restaurante es una necesidad. Lo que Él está diciendo simplemente es que comer es necesario, punto. Entonces, vamos a suponer por un momento que la situación económica suya se pone tan difícil que usted no podrá de ahora en adelante nunca jamás comerse un filete. Y que a partir de este momento usted ni siquiera va a poder comer en un chimichurri, nada fuera de su casa, no puede. ¿Tiene usted derecho a abatirse por esa razón? No, si usted lo hace está en pecado. Si usted lo hace está en pecado. Cristo dice aquí que comer es una necesidad, no más de ahí. O el vestido. El Señor Jesucristo dice claramente que el vestido es una necesidad, pero aquí el Señor Jesucristo no dice ninguna marca. Aquí no dice que tener algo Gucci o Yves Saint Laurent o algo similar es una necesidad. No, simplemente el vestido es una necesidad. Es más, aquí ni siquiera dice que tener variedad de vestido es una necesidad.
Simplemente estar vestido es lo necesario. Así que, hermana, cuando tú abres tu ropa y dices, yo necesito ropa, tú estás mintiendo. Porque si tú estás aquí esta noche en esta iglesia es porque estás vestida. Y si estás vestida, tú no necesitas ropa. Tú deseas más ropa, pero no la necesitas. ¿Sabes lo que dice la palabra de Dios en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 8? Teniendo sustento y abrigo, estad contentos con eso. Y si yo no estoy contento, estás en pecado contra Dios. Hermanos, cuidado con la confusión de términos. Hay algunas cosas que son necesarias. Hay otras cosas que son importantes, pero no necesarias. Y hay otras cosas que son simplemente nuestros anhelos y deseos. Y yo tengo que saber distinguir entre lo que es importante, entre lo que es necesario y entre lo que es mi deseo. ¿Es pecaminoso tener un deseo? Por supuesto que no. Es más, ni siquiera es pecaminoso que tú planifiques para cumplir con un deseo que tú tengas. La planificación no es pecaminosa, es algo sabio, y en la Biblia habla de planificación. Proverbios capítulo 6. Yo puedo planificar para mejorar mi nivel de vida, eso no es pecaminoso. Dice Proverbios capítulo 6, versículo 6. Mira a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. ¿Qué debemos aprender de la hormiga? A ser previsor. La hormiga guarda en verano el alimento que le va a faltar en invierno. Eso es planificación. Ahora, lo que yo estoy diciendo es que yo no debo confundir entre lo que es necesario, lo que es importante y lo que es mi deseo. Por ejemplo, yo puedo desear tener más ropa. Yo puedo desear, eso no es incorrecto, tener un carro propio. Yo puedo desear tener una casa propia. Yo puedo desear un viaje, eso no es incorrecto desearlo. Lo que es más, yo puedo desear querer estar casado. Algunas de esas cosas son importantes. Algunas de ellas son buenas, pero no son necesarias. Si no lo tengo, no voy a sentir esa carencia tan fuerte como sienten algunos cuando les falta, por ejemplo, la comida o la bebida. Ahora bien, ya definimos lo que es necesidad. Yo creo que ya en la mente de todos nosotros está claro lo que es necesidad. Es aquello que es menester para la conservación de la vida. Pero no solo es importante que yo tenga una forma correcta de pensar en cuanto a lo que es la definición de necesidad, sino también una forma de pensar correcta en cuanto a cómo yo voy a suplir esas necesidades, o aún cómo yo voy a suplir mis más profundos anhelos. Y la Biblia me enseña lo siguiente: Dios es la fuente que suple mi necesidad y también la fuente que suple mis anhelos. Hermanos, tengan mucho cuidado. ¿Saben por qué? Porque el mundo nos crea necesidades. Y no solamente nos crea necesidades que no son necesarias, sino que también nos dice cosas incorrectas acerca de cómo yo voy a suplir mis necesidades y mis anhelos. Si nos dejamos seducir por las ideas del mundo, no solo vamos a tener una forma incorrecta de pensar en cuanto a lo que son nuestras necesidades, sino que también vamos a tener una forma de pensar incorrecta en cuanto a cómo satisfacer tales necesidades. ¿Saben una cosa? Es ese proceso incorrecto de pensamiento lo que origina los 3 problemas que subyacen debajo de todo problema emocional: resentimiento, culpabilidad y angustia. Debajo de todo problema emocional subyacen el resentimiento, la culpabilidad y la angustia. ¿Cómo funciona esto? Bueno, en primer lugar comenzamos pensando que lo que Dios nos ha provisto no es lo mejor. Ya comenzaste mal. ¿Sabe lo que va a crear ese proceso de pensamiento en ti? Resentimiento contra Dios. Pero no para ahí la cosa. Ese resentimiento me lleva a la desobediencia, porque entonces yo comienzo a buscar fuera de Dios cómo suplir eso que yo creo que es una necesidad. Y eso me crea un sentimiento de culpabilidad porque ya he pecado contra Dios. Pero no solamente eso. El problema se agrava porque ahora yo creo que mi felicidad depende de ese objeto que yo he creado, que yo pienso que va a llenar mis más profundos anhelos. Y como yo no sé las vueltas que da la vida, y si mañana yo voy o no a tener eso que yo creo que debe llenar mis anhelos, eso me crea ansiedad. Resentimiento, culpabilidad, angustia, depresión.
¿Por qué? Por una forma de pensar incorrecta. Por una forma de pensar incorrecta. Entonces, ¿qué yo debo hacer? Pensar correctamente acerca de esas cosas. ¿Y cuál es la forma de pensar correcta con respecto a mis necesidades? La forma de pensar correcta es que es Dios quien suple, no solamente para mis necesidades, es Dios quien suple hasta para mis más profundos anhelos, pero, todo eso conforme a su amor, su poder y su sabiduría. En otras palabras, yo tengo que recordar que Dios me ama con un amor infinito. Y por lo tanto, Dios quiere lo mejor para mí. Pero no solamente Dios quiere lo mejor para mí, dice la Escritura que Él es todopoderoso y por lo tanto Él tiene poder para suplirme lo que yo necesito y lo que yo deseo. Pero si yo paro mi proceso mental ahí, puedo llegar a resentirme contra Dios, porque yo voy a pensar lo siguiente. Entonces, si Dios me ama con un amor infinito y es todopoderoso, ¿por qué no me da lo que yo necesito? ¿O por qué no me da lo que yo deseo? Porque todo eso conforme a su sabiduría. Él lo da cuando y cómo Él sabe que es lo mejor para ti. Y sabes una cosa, hay momentos en la vida de un ser humano que Dios tiene que ponerlo a pasar cosas fuertes por su propio bien. Por ejemplo, la soledad. A nadie le gusta estar solo. A nadie le gusta estar solo. Pero hay momentos en que Dios se la arregla para que te quedes completamente solo, porque Dios sabe que esa es la única manera en que vas a acudir a Él. Y el ejemplo bíblico que viene a mi mente inmediatamente es Jeremías. Jeremías dice, Dios mío, todo el mundo me ha abandonado, hasta mis más mejores amigos, pero, dice él, Jehová está conmigo como poderoso gigante. ¿Cómo llega Jeremías a ese proceso de pensamiento de entender que Dios estaba con él? Cuando Dios lo dejó completamente solo. Entonces, Dios va a suplir para nuestras necesidades. Y también aún hasta para nuestros más profundos anhelos, pero todo eso conforme a su sabiduría. Cuando Él lo crea conveniente. Y recuerden que sus planes para contigo siempre van a ser mejores y más sabios que los tuyos propios. Vamos a ver algunos textos bíblicos. Salmo 23. Dice el salmista David, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jehová es mi pastor, y el texto hebreo dice, nada, absolutamente nada querré. Eso es lo que dice el texto hebreo. Nada querré. Él es mi pastor. ¿Qué yo puedo querer si ya tengo a Dios? ¿Qué más yo puedo querer? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Dios suple mis necesidades aun cuando otros no lo hagan. Y si el mundo entero se aparta de mí, Dios sigue siendo mi pastor. Hermano, déjeme hacerle una pregunta. ¿Es importante para un hijo saberse amado por sus padres? Claro que es importante. ¿Y qué pasará contigo si por causa de tu fe tus padres te abandonan totalmente y te botan de la casa y no quieren saber de ti? ¿Tienes derecho a deprimirte? No, no tienes derecho. Salmo 27. Salmo 27, versículo 10. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. El salmista dice, me voy a entristecer, pero Jehová me recogerá y eso permitirá que yo no caiga en una depresión. Versículo 13, hubiera yo desmayado, literalmente me hubiera deprimido si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. No tengo derecho a deprimirme por eso, ni siquiera por eso. Jehová es mi pastor. Nada, ni siquiera el amor de mis padres me faltará, porque aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Salmo 73, versículo 25. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. El mismo pensamiento del Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada querré. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y dice el salmista, fuera de ti nada deseo en la tierra. Tú me llenas completo, oh Dios. Tú suples hasta que me sobreabunda. Mis más profundos anhelos están satisfechos en ti y por lo tanto nada deseo fuera de ti. Mateo capítulo 6, versículo 31.
Decíamos aquí que el Señor Jesucristo reconoce que tenemos necesidades. Sin embargo, ¿qué dice Cristo con respecto a esas cosas que son realmente necesarias? Dice versículo 31, no os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero ¿cómo yo me voy a afanar si mi Padre Celestial sabe que yo tengo necesidad de todas esas cosas? Por eso dice el Señor que es verdad que tienes necesidades, pero cuidado, primero no debes afanarte por esas necesidades. Una cosa es preocuparte y planificar para suplir tus necesidades, y debes planificar, ya lo dijimos antes. Otra cosa es afanarte. Otra cosa es dejar que la preocupación por la carencia de esas necesidades te lleve a una depresión. Si te lleva a una depresión, aun cuando las necesidades sean reales, estás en pecado. ¿Sabe lo que dice Cristo? No solamente no debes afanarte por esas necesidades, más aún, no debes permitir que el tener esas necesidades te lleven a tergiversar tus prioridades. ¿Y cuál es tu prioridad? Siempre es el reino de Dios, aún por encima de tu propia vida. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas aquellas cosas os serán añadidas. Ese es el patrón bíblico. ¿Sabe qué dice el salmista en el Salmo 34, versículo 10? Los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Si ya tienen a Dios, ¿qué le va a faltar? Si Dios es lo máximo que puede tener un ser humano. Los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Filipenses capítulo 4, versículo 19. Oigan qué promesa. Mi Dios pues suplirá, literalmente llenará todo lo que os falta. Y esa palabra faltar que aparece en Filipenses 4:19 es la misma palabra griega que aparece en Mateo capítulo 6, versículo 32. Cuando dice Pablo aquí, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, es la misma palabra que Cristo usa cuando dice, vuestro Padre sabe que tenéis necesidad. En otras palabras, ¿qué dice Pablo? Mi Dios pues suplirá todo lo que vosotros necesitáis, sea material o espiritual. Hermano, ¿cómo puedes deprimirte? ¿Cómo puedes deprimirte por la carencia de algo, sea material, sea espiritual, sea comida o sea cariño, o sea amor? ¿Cómo puedes deprimirte si dice la Escritura, mi Dios suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas? Es una promesa bíblica. Hebreos capítulo 13, versículo 5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, no lo que vais a tener mañana. No importa lo que sea, contentos con lo que tenéis ahora, dentro del círculo de lo que Dios te ha provisto. Contentos con lo que tenéis ahora. ¿Y qué es lo que tienes ahora? La promesa de Dios de que Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Hermanos, yo creo que la enseñanza de todos esos textos es muy clara. Ciertamente tenemos necesidades, pero debemos entender que en Dios ya ha sido suplida toda mi necesidad, y en Dios ha sido llenado mis más profundos anhelos. En otras palabras, hermanos, lo que estoy diciendo sencillamente es eso: tenerlo a Él es tenerlo todo. No tenerlo a Él es no tener absolutamente nada. Nada. Cristo ilustró eso perfectamente bien en esa lección que le dio a Marta, la hermana de María. Cuando el Señor llegó a la casa de Marta y María, ahí estaba Marta afanada con un montón de cosas. Y Cristo le dice, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una es necesaria. La que escogió María. ¿Y cuál fue la que escogió María? Estar cerca del Señor Jesucristo y escuchar su palabra. Si yo tengo a Dios conmigo, ya yo tengo todo lo que necesito. Pero antes de arribar a la conclusión de este mensaje, yo tengo que hacer una aclaración muy importante. Hermanos, nosotros no estamos enseñando en esta serie de estudios sobre la depresión que tenemos que ser estoicos.
¿Qué es un estoico? Bueno, un estoico es una persona que ni se alegra mucho ni se entristece mucho por nada. Él ha aprendido a ni sentir ni a padecer. Tampoco Dios quiere que no sintamos los problemas ni padezcamos por ellos. Aquí no estamos hablando de la tristeza, estamos hablando de la depresión. Y lo primero que dijimos en el primer estudio es que tristeza y depresión no eran lo mismo. Cuando el apóstol Pablo estuvo a punto de morirse, el Epafrodito dice, pero Dios tuvo misericordia de él y también la tuvo de mí para no añadir sobre mí tristeza sobre tristeza. Así que la tristeza no es un pecado. El Señor Jesucristo en el huerto de Getsemaní, orando, dice, oh Dios, mi alma está muy triste hasta la muerte. La tristeza no es un pecado, pero recuerden, hermanos, que depresión es tristeza más desesperanza. La depresión sí es un pecado. Un creyente tiene derecho a estar triste. Lo que no tiene derecho es a deprimirse. Y si lo hace, es por una forma incorrecta de afrontar los problemas de la vida. Entonces, hermanos, en conclusión, ¿cuál es la única forma de detener la espiral descendente de la depresión? Enfrentando los problemas bíblicamente. ¿Y qué yo tengo que hacer para enfrentar los problemas bíblicamente? Bueno, ya dijimos 3 cosas. Primero, debemos hacer lo que sabemos que es correcto, no guiarnos por nuestros sentimientos. Debemos hacer lo que sabemos que es correcto. Segundo, debemos tener una forma correcta de pensar respecto a nuestro yo. Estamos aquí para darle gloria a Dios, no para ser felices. Tercero, debemos tener una forma correcta de pensar respecto a nuestras necesidades. Y dentro de ese punto vimos 2 subpuntos. Primero, definir adecuadamente el término de necesidad, para que no nos creemos necesidades imaginarias que terminen abatiéndonos y deprimiéndonos. Y segundo, debemos entender que es Dios quien suple para nuestra necesidad y quien llena hasta que sobreabunde nuestro más profundo anhelo. Qué bueno es tener a Dios como nuestro Dios. Qué bueno es que Dios es nuestro Dios.